¿Cómo están? Vamos a hablar un poquito de tus rodillas. Generalmente cuando se termina un trabajo de kinesiología o demás, derivan al gimnasio y hay muchos interrogantes o incógnitas sobre si trabajamos con cinemática abierta, cinemática cerrada, cuál es la más correcta, cuál es la que va. Bueno, vamos a hablar un poquitito de estos temas, principalmente analizando diferentes estudios donde hablamos de personas con osteoartritis o ligamentos cruzados anterior, donde las lesiones fueron, digamos, el ligamento cruzado anterior. Teniendo esto como referencia, vamos a hacer alusión a lo que tenemos que hablar en este tema, que es cinemática cerrada o cinemática abierta. Cuando hablamos de cadena cinemática cerrada, hablamos de que el último eslabón, por ejemplo acá, los pies están en contacto con el suelo, es decir, que la fuerza acción-reacción es con el suelo no se va a mover obviamente, entonces se produce lo que es la cinemática cerrada. El último eslabón tiene una fuerza en la cual no puede vencer. Sin embargo, en una cadena cinemática abierta, el clásico sillón de cuádriceps, nosotros tenemos el último eslabón en cadena cinemática abierta. Recuerden también que hay una intermedia que es cadena cinemática estrictamente cerrada, que es cuando movemos un peso demasiado pesado y no podemos movilizarlo correctamente o lo movilizamos muy lento, se suele llamar estrictamente cerrada, por ejemplo una prensa o demás. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de este tipo de ejercicios o selección de ejercicios, hay que tener en cuenta que quizás la sentadilla, que siempre fue uno de los más elegidos, hoy por hoy, contrario, a veces lo terminan sacando, es un ejercicio que genera mucha demanda sistémica, mucha más coacción muscular, enseña a hacer el movimiento, te enseña el patrón de movimiento y es mucho más funcional para la actividad de la vida diaria, entonces es muy correcto. Pero también tenemos cinemática abierta, que es el sillón de cuádriceps, que obviamente también es necesario y a nivel funcional es fundamental, pero principalmente para fortalecer los ligamentos y tendones de tu rodilla, tendón rotuliano, tendón del cuádriceps, etcétera. Es un trabajo totalmente segmentario e hipertrofia específica porque lo que nosotros necesitamos es fortalecer el cuádriceps. Entonces, este ejercicio también va a ser más que válido y puede ser planificado en tu plan de entrenamiento en el gimnasio. Entonces, ambas opciones son útiles. Pero sí es cierto que vamos a tener un mejor trabajo en el torque extensor de la rodilla y vamos a poder focalizar más el trabajo en los de cadena cinemática abierta. Por eso recomiendo comenzar con estos. Pero vamos a ver, ¿qué aporta la cadena cinemática abierta en este concepto de rehabilitación? ¿No? Estamos hablando en el gimnasio. Principalmente aislar el cuádriceps, ¿bien? Para evitar movimientos compensatorios que se producen en las sentadillas, por ejemplo, si tenemos poca movilidad de tobillo, poca movilidad de cadera, hay que hacer un trabajo extra en el glúteo medio, que lo vamos a hablar en una segunda parte, si esta les gustó, el glúteo medio y su eficiencia en la rodilla, porque duele la rodilla, a veces el glúteo medio no está haciendo la tarea que tiene que hacer. Control de torque, precisión milimétrica en el rango de extensión de la rodilla. No tiene carga axial, entonces va a permitir que trabajemos totalmente concientizados sobre la musculatura extensora. Y vamos a poder combatir la inhibición principalmente para recuperarnos de ese déficit neuromuscular que se va produciendo producto de la lesión, que obviamente lesión va dejando diferentes, a nivel sensitivo, diferentes residuos, para decirlo de una forma, en el esquema del movimiento y eso hace que obviamente tengamos miedo, molestias y demás productos de lo que fue la lesión. Dentro de lo que es el protocolo en una fase inicial, nosotros primero a nivel de recomendaciones tenemos que trabajar con fases de isometría. 1 o 2 segundos, mantener la máxima extensión o mantener los 60 grados de extensión, etcétera. Podemos trabajar con un dinamómetro para jugar con eso. Tenemos que tener extensiones parciales controladas, ¿bien? Y un trabajo neuromuscular totalmente activo. Luego tenemos una fase intermedia que ya es más fuerza específica, donde vamos a trabajar con todo el rango de recorrido. Obviamente acá ya no debería haber dolor. Y en este trabajo vamos a focalizar un poco más la fase excéntrica, que sabemos que es una fase que brinda mayor control, no pensando desde la hipertrofia muscular, sino principalmente desde el control, para poder fortalecernos en este punto donde se genera mayor daño muscular. Y ahí recién vamos a combinar extensiones de rodilla y movimientos de squat, patrones de squat, de sentadilla, ya cinemática cerrada. Ya una fase un poco más avanzada, teniendo en cuenta a nivel de rendimiento, podemos hacer trabajos unilaterales para corregir desbalances, asimetrías.
Podemos hacer un trabajo más de control dinámico, bien con gestión de fuerzas a altas velocidades, reacción, acción, reacción, diferentes cambios de dirección. Y ya transferencias, todo lo que es pliometría, con cajones y demás, para obviamente fortalecer al máximo tu rodilla, que sí necesita impacto, pero sí necesita que tengas una planificación acorde y una sobrecarga progresiva. Por eso tenés que ir al gimnasio. Entonces, resultados a nivel funcional: dolor y función principalmente va a mejorar significativamente con ambos tipos de ejercicio, tanto sentadilla como extensiones. La fuerza extensora se va a recuperar fundamentalmente y principalmente por las extensiones de rodillas siguiendo este protocolo, y el retorno a la actividad va a depender o va a necesitar de ambos patrones de movimiento, principalmente la sentadilla, que es mucho más funcional o va a ser mucho más funcional para tu deporte o tus actividades de la vida diaria.